Pasión por el reino. Amor por las escrituras. Cuidar a tu prójimo. Cargar con tu cruz. Sufrir por el evangelio. En el camino que lleva de principiantes a discípulos. Porque amar la verdad es ser discípulos de Jesucristo. Remisión. Hubo una constante en las enseñanzas de Jesús: el pecado y sus consecuencias en el hombre. El rabí no dejaba de insistir en la separación que hubo provocado en la relación entre el cielo y la tierra. ¿Cómo podríamos definir el pecado? Jesús explicó los efectos que el pecado producía en la humanidad, con una maravillosa parábola, el hijo pródigo. El pecado es ceguera, desconfianza, deslealtad. Esa es la actitud del hijo menor en la historia de la parábola. La lucha que sostuvo el Evangelio no fue otra que el endurecimiento del corazón. Una plaga que asolaba y carcomía las entrañas del pensamiento. El Evangelio traía un mensaje: Dios estaba dispuesto a abrir sus brazos, a darse a conocer por medio de su Hijo Jesús y finalizar con la lejanía, con ese muro infranqueable que el pecado del hombre levantó. Para Jesús era primordial restablecer esa comunión. De ahí su grito de ánimo y esperanza: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Era Dios mismo quien deseaba, más que nadie, la reconciliación con el mundo. La oración del Padre Nuestro era el emblema de ese reino que Jesús anunciaba con tanto entusiasmo. La luz de Dios caminaba entre los hombres, disponían de la oportunidad de arrepentirse y ser perdonados. La remisión estaba al alcance del mendigo, del pobre, rico, niño, mujer. Dios estaba en Jesús, para que, por medio del perdón de pecados, volvieran a ver, aprendieran a confiar, a no dudar más de Dios. Vete y no vuelvas a pecar. En la remisión de pecados, Jesús no miraba otra cosa que no fuera el corazón. El pecado nubla todo juicio. Borra toda creencia de amor y afecto. Te esclaviza en sus deseos. Te desorienta, para luego abandonarte y hacer de ti la persona más insignificante del mundo. Logra que olvides quién eres, y busques en la basura el pan que Dios pone en su mesa. Los religiosos del templo señalaban que solo Dios podía perdonar pecados. Y así es. Solo Dios puede hacer tal cosa. No obstante, no era por una cuestión doctrinal o dogmática, sino la proximidad del Dios de Jesús, aquello que les preocupaba. Sin intermediarios. Sin ofrendas, ni sacrificios, ni diezmos. Solo el corazón de una persona arrepentida y Dios. Tal clase de intimidad ponía en peligro a todo un sistema religioso. Una en la que, la intercesión de sacerdotes y su aprobación por el sacrificio traído, era su piedra angular. La remisión, tal y como Jesús la aplicó, puso en jaque al judaísmo de su época. Y también a todos los sistemas religiosos que en nuestros días basan su servicio en la intermediación entre el hombre y Dios. Jesús, el blasfemo. El provocador. Ese que perdona pecados, debía ser aplastado cuanto antes. La enseñanza de la remisión de pecados era rechazada por líderes religiosos de ayer y de hoy. Por personas orgullosas, que hacen de su vida su propio Dios, ayer y hoy. Descalificado por los que tienen una alta opinión de sí mismos. Por aquellos que asocian la remisión a colegios de curas, monjas, escuelas dominicales, protestantismo, evangelismo televisivo, etc. Por los que opinan que el pecado es una cuestión de salud mental. Sin embargo, tan efectivo es la aplicación de la remisión en las personas, como dañino ignorarla. Fue Jesús, y solo Él, quien nos mostró la verdadera cara de las penurias del pecado. Era tal su conocimiento sobre este tema, que su amor se derramaba en aquellos que vivían aislados, sin que nadie acudiera en su ayuda. La remisión dada por Jesús era luz en los demás, para que vieran las tinieblas que en ellos había. A los individuos afectados por esa luz, no les importaba el que dirán de los otros. Lloraban, se arrodillaban, clamaban, en mitad de las multitudes, para que Jesús les ofreciera el regalo de la remisión. Porque una vez hallada la luz, ¿cómo seguir amando las tinieblas?
Aquellos que eran agraciados por la remisión, eran libres. Pero no libres de no volver a pecar, sino del engaño de las tinieblas y su soledad. Ahora, con la luz de Jesús en sus vidas, sabrían a quién acudir. Ese es el milagro de la remisión, la compañía y el perdón de Dios. Los portadores de la verdad de Jesús saben que no necesitan más intermediario, que Él y sus palabras, para tener una relación con Dios. De los templos construidos para ser mediadores privados y únicos, y volver así a edificar lo que Jesús derribó, no quiere que quede piedra sobre piedra. Que nadie vuelva a ser víctima y esclava de tradiciones de hombres y de normativas engañosas que privan de libertad, a su verdad y doctrina. Y es obligación de sus seguidores y discípulos, proclamar esta enseñanza redentora. Una sola puerta. Un solo Señor. Un solo pastor. El proyecto de Jesús y su evangelio tuvo, como no, sus adeptos y detractores. Y solo cuando se profundiza en la historia, y en concreto en el contexto histórico de Jesús, solo así, se amplía la panorámica de su mensaje. Y es cuando comenzamos a concebir por qué la figura de Jesús es única e irrepetible. Merece la pena conocer el legado de sus palabras, ver la fuerza con la que incidió en sus coetáneos. La remisión de pecados por mediación de Jesús, son las alas del Evangelio. Consigue hacernos volar hasta la presencia de Dios misma, dándonos acceso directo, con la misericordia del Altísimo. Jesús nos ha trazado un camino por el cual es imposible perderse, y mucho menos, equivocarse.